Chicas, hoy hablaremos sobre la historiografía medieval, donde viajaremos a la Edad Media para descubrir cómo diferentes civilizaciones, la cristiana, la islámica y la hebrea, entendieron, escribieron y representaron la historia. La Edad Media no solo fue un tiempo de cruzadas, reinos feudales y expansión religiosa, también fue una época de reinterpretación del pasado. Cada cultura, influida por su fe, su lengua y su territorio, transformó la manera de escribir la historia. Empecemos con la historiografía medieval cristiana. Comencemos en el siglo IV, cuando el Imperio Romano se fragmenta. El emperador Teodosio, en el año 392, prohíbe el paganismo y declara el cristianismo como religión oficial. Este hecho marca un antes y un después. La historia deja de servir al poder político y se pone al servicio de la religión. Los antiguos historiadores romanos, como Tito Livio o Tácito, habían escrito sobre las hazañas del imperio. Pero ahora los historiadores cristianos encuentran su principal fuente en la Biblia. La historia deja de ser un relato sobre el hombre para convertirse en un relato sobre la acción de Dios en el mundo. El ser humano deja de ser el objeto de estudio, la mirada se eleva al cielo, lo que interesa ya no es el héroe, el general, sino el plan divino. Con la llegada del feudalismo, el pensamiento cristiano se adapta. La sociedad se divide entre órdenes, caballeros, eclesiásticos y trabajadores. Aparecen nuevas formas de poder, como las monarquías feudales, que sustituyen a la antigua unidad imperial. Y por eso la historiografía también cambia. Ya no se escriben crónicas universales del imperio, sino historias locales, centradas en reyes, linajes y territorios concretos. Y poco a poco las lenguas romances, como el castellano, el francés o el italiano, sustituyen al latín, la lengua culta de la iglesia. El objetivo de esta nueva historia era claro, narrar los hechos de quienes tenían la hegemonía política y económica. La historia se convierte así en un instrumento de legitimación. Contar el pasado era justificar el presente. Ahora os voy a hablar de un personaje principal, como era San Agustín y la ciudad de Dios. San Agustín de Hipona era uno de los grandes pensadores de la antigüedad tardía. Vivió entre los siglos IV y V en lo que hoy es Argelia y fue testigo de un acontecimiento traumático, que era la toma de Roma por Alarico I en el año 410. Para los romanos, aquella caída fue el fin del mundo conocido, pero San Agustín ofreció una interpretación distinta en su obra, La ciudad de Dios contra los paganos. En ella explica que Roma no cayó por culpa del cristianismo, sino porque todo poder humano es transitorio. El verdadero reino no está en la tierra, sino en el cielo. Así divide la historia en dos ciudades simbólicas: la ciudad de Dios, eterna y espiritual, con la ciudad del hombre, temporal y corruptible. Con San Agustín, la historia se convierte en teología del tiempo. El pasado y el presente y el futuro son parte de un único plan divino. La visión cristiana del mundo. Esta como visión también se reflejó en la forma de representar el mundo, en los mapas medievales llamados mapas de rueda o mapas TO. El mundo se dibuja como un círculo perfecto, símbolo de la perfección divina. El círculo se divide en tres partes: Asia, Europa y África, formando una cruz con Jerusalén en el centro, el Umbilicus Mundi, que era el ombligo del mundo. No era una geografía científica, sino una geografía espiritual. En la parte superior solía aparecer el paraíso, el cielo y la creación. El mapa entero representaba el cuerpo de Cristo, una disposición cruciforme del universo. A partir del siglo XIII aparecen las cartas de marear, que son mapas más prácticos usados por los navegantes. En ellos ya se dibujan costas, fronteras, banderas y puertos junto a las razas de los vientos. El este, que es la dirección del paraíso, se marcaba con una cruz. La fe y la geografía se fundían en una misma imagen del mundo. Ahora voy a hablar de la escritura. Durante estos siglos, la historia cristiana adopta distintos géneros: genealogías que relacionan el origen de los reyes y los linajes, héroes fundadores, que son las figuras legendarias que dan identidad a pueblos y naciones, autobiografías, donde algunos monarcas y religiosos narran su vida como ejemplo de moral. Y desde el siglo XIII, en la península ibérica, los historiadores comienzan a escribir prólogos donde explican sus métodos, la fuente, la teoría de la historia, la acumulación del saber. Esto marca un paso hacia una historia más consciente y estructurada. Un ejemplo destacado es la figura de Fernando III de Castilla, alrededor del cual se escriben tres historias oficiales. Esta obra, escrita ya en lengua romance, representa el punto de inflexión entre la historiografía eclesiástica y la de la nueva monarquía. Ahora voy a hablar sobre otro personaje importante, que es Giovanni Boccaccio y la historia de las mujeres.
Giovanni Boccaccio era el autor de Claris Mulieribus, que es sobre la mujer ilustre, que es la primera recopilación biográfica de mujeres de la historia. Incluye 106 biografías que abarcan desde las días antiguas de la antigüedad hasta los nobles medievales. Aunque su visión sigue siendo medieval, Boccaccio introduce algo nuevo, que era el interés por la individualidad humana, anticipando el humanismo del Renacimiento. Ahora voy a hablar de la historiografía medieval islámica. Mientras la Europa cristiana interpretaba la historia, bajo el signo de la fe, el mundo islámico desarrollaba una historiografía de enorme riqueza intelectual. La palabra clave es tarijí, que significa historia o crónica. Las obras de tarijí narran la historia desde la creación del mundo hasta la época del autor y tienen un carácter oficial y universal, pero su base está en los akbar, que son relatos breves, a veces legendarios, que transmiten noticias, anécdotas o tradiciones. Los historiadores islámicos recopilaban esos akbar y los organizaban cronológicamente para construir una historia coherente. Así nacen las grandes crónicas islámicas, que son mezclas de fe, ciencia y política. Una de las grandes virtudes de la historiografía islámica fue preservar y ampliar el conocimiento antiguo. Los sabios musulmanes tradujeron y comentaron obras de Ptolomeo, Aristóteles y otros autores clásicos. El califa Al-Ma'mún en el siglo IX fundó la Casa de la Sabiduría en Bagdad, donde se corrigieron errores de Ptolomeo sobre la longitud del Mediterráneo. El interés por la geografía fue inmenso. Los mapas de Al-Idrisi elaborados en el siglo 11 representa una visión del mundo orientada al sur, hacia la Meca, aunque técnicamente menos precisas que los europeos posteriores, muestran una voluntad de orden y conocimiento universal. El pionero de la sociología es Ibn Khaldun, que era una figura que resume la madurez de la historiografía islámica. Nació en Túnez en el siglo XIV y trabajó como diplomático y funcionario en Egipto, el Magreb y el Al-Ándalus. Su obra, Alibar o Historia de los bereberes, es un monumento al rigor y la reflexión histórica. Ibn Khaldun recopiló y analizó críticamente las fuentes, separando los hechos de las leyendas. Rechazó relatos populares como la ciudad del cobre o el río de arena, mostrando una actitud científica y racional. Pero su gran aportación fue ver la sociedad como un objeto de estudio. Describió sus leyes internas, sus ciclos de auge y decadencia, y con ellos anticipó el siglo a los fundadores de la sociología moderna. Ibn Khaldun es, en definitiva, el primer pensador que intenta explicar por qué las civilizaciones nacen, crecen y mueren. Ahora os voy a hablar de una historiografía menos conocida, que es la medieval hebrea. En el mundo hebreo la situación era muy distinta. A diferencia del cristianismo o el islam, el pueblo judío no tenía un territorio propio ni poder político durante gran parte de la Edad Media. Por eso su producción historiográfica fue escasa. Desde Flavio Josefo en el siglo I hasta el siglo XVI, apenas encontramos grandes historiadores judíos. La historia para ellos se concebía como historia sagrada, la del pueblo elegido con los reyes, profetas y jueces. El tiempo histórico se subordinaba al tiempo de la promesa, la espera del Mesías. Hasta su llegada, los judíos eran, según la interpretación teológica, objeto de la historia, no sujetos a ella. El gran filósofo Maimónides, en su comentario al Sanedrín, lo expresó con claridad. Los libros que encontramos entre los árabes, libros de historia, de costumbres, de reyes, de poesía, son carentes de sabiduría y de utilidad física. Representan solo una pérdida de tiempo. Para él, el valor no estaba en relatar hechos humanos, sino en buscar la verdad divina. Esta postura explica por qué la historiografía hebrea medieval fue más bien memorial y moral, centrada en la transmisión de la tradición y el recuerdo del sufrimiento. Entre los géneros hebreos destacan los cronistas de la tradición, que conservan genealogía y relatos bíblicos, la llamada crónica lacrimosa, que narra las persecuciones y aflicciones del pueblo judío, ya fueran contemporáneas o pasadas, y los martirologios, que era la lista de mártires que murieron por fe. Uno de los textos más representativos es el Sefer HaKabaj, escrito por Abraham ben David hacia 1160. Su propósito era defender la tradición rabínica frente a los cariitas, una corriente más flexible del judaísmo. La obra combina historia, genealogía y teología en un intento de conciliar la razón con la fe, la filosofía con la religión.
Fue un texto ampliamente difundido y fundamental para mantener viva la memoria del pueblo judío en la diáspora. En conclusión, la historiografía medieval nos muestra tres maneras distintas de entender el pasado. Para los cristianos, la historia era el escenario del plan divino, el tránsito de la ciudad del hombre a la ciudad de Dios. Para los musulmanes era una cadena de hechos que podían ser observados, analizados y explicados racionalmente. Y para el hebreo era la memoria del sufrimiento y la espera de la redención. Cada tradición escribió su historia desde un lugar distinto, pero todas compartían un mismo propósito, que era dar sentido al tiempo y a la existencia humana. Y así, entre crónicas, genealogía y mapas simbólicos, el mundo medieval construyó una visión del pasado que todavía resuena en nuestra forma de pensar la historia a día de hoy. Y hasta aquí llega el podcast, espero que haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.